No. Aguas, gas. Cerramos nuestra Petite Marie y nos vamos de excursión. Un Landry. Y ahí encontré, hay dos o tres. Y siempre nos vamos a poner el dinghy al lado del puentecito, el puente que va a la isla Manuel Island, porque desde ahí salen casi todos los buses. La mayoría de los buses van hasta La Valeta y luego en La Valeta hay otro para cualquier sitio, cualquier punto de la isla. Es súper cómodo, todo muy cerca. Tienes. ¡Yujú! Pues no es que estuviera lloviendo cuando nos hemos ido, estaba un poco tapado. Pero la verdad es que estábamos ya en la parada del autobús, hemos tenido que venir, bueno, yo sobre todo, porque habíamos dejado todos los tambuchos abiertos, ventanas abiertas, todo abierto, claro, para que ventile, porque hace mucha calor. Y hemos tenido que venir corriendo a guardar cojines, fijaros, hemos dejado aquí arriba. Y todo como si estuviéramos ya en invierno, primera lluvia del verano, primera vez que nos llueve en, no sé, en 200 días o así, ¿no? 200, en más de 200 días que llevamos aquí es la primera vez que nos llueve, que no nos viene mal, ¿eh? Se limpia el barco y viene muy bien, la verdad. ¿Conseguiste el lugar? Kagawa Picelli, please. Os enseño una cosa. Aquí hay una cosa muy típica en Malta que se llama pasticci. Son estas pastas que es hojaldre y luego dentro tienes queso, sobre todo la ricota y otras verduras como espinacas y tal. Y lo otro es esto que aún no había probado, que se llama casazza. Y hay con guisantes y también con ricota y es una pasta no tan hojaldre. Ahora lo voy a probar. Hoy hemos dejado el mar, hemos dejado la Petite Marie enfrente de La Valeta y nos hemos venido al centro de la isla. Estamos en Medina y Rabat. Medina antes era la capital de la isla y las próximas imágenes que veréis será pues el descubrimiento de esta ciudad amurallada, rodeada por una muralla de 19 metros de altura. Y ahora mismo nos encontramos en Rabat. Rabat en árabe quiere decir
suburbios, perdón. Entonces, cuando los árabes amurallaron en Medina, toda la población pobre que se quedó fuera de la muralla se quedó en el suburbio, en Rabat. Entonces, pues hoy, gracias por estar ahí una semana más y vamos a descubrir estas dos ciudades. En Rabat hay varias iglesias y en casi cada una hay catacumbas. Nosotros hemos elegido las catacumbas de Santa Agata, que vamos a descubrir con su cripta y su museo. Hemos elegido esta porque la visita es guiada y muy interesante según lo que he leído, así que, pero no estoy segura Pero que se guiada pueda... en español. En inglés. En inglés, please. Y entonces no sé si podremos grabar, pero bueno, vamos a descubrirlas. Voy a dar una primicia. Si no se puede grabar, no las vais a ver. Porque yo no voy a entrar. O sea que... Bueno, pues me parece que me han dejado sola. La entrada de las catacumbas de Santa Agata valen 5 euros y se visita el museo. En las catacumbas han encontrado muchísimos cuerpos, o los restos de los cuerpos, cerámica. Os voy a enseñar este. Y en estas catacumbas, que son mucho menos famosas, pues no hay nadie. Y esto es la ciudad de Medina, que descubriremos después. Os cuento el escenario. Aquí tenemos la iglesia y por aquí se baja al Panteón. El Panteón es una pequeña capilla subterránea construida en la roca. Y os cuento la historia. La joven virgen Ágata vivía en Medina en tiempo de los romanos. Y ella vino hacia aquí, hacia la isla de Malta, desde Sicilia, para esconderse de un gobernador de la época que se enamoró de ella. Y entonces se escondió en Medina. Pero venía hasta las afueras, a Rabat, a este sitio, a rezar. Ella regresó a su tierra, a su país, y ahí la mataron, la asesinaron. Entonces los malteses fieles y en memoria a esta Virgen Ágata, pues pintaron muchísimos frescos en la cripta. Los frescos que he visto en Sicilia y en Ortilla eran impresionantes, pero estos son realmente de una belleza increíble. Tanto los frescos de muchísimos colores, sobre todo el rojo, como el altar, que fue construido también en honor de la Virgen Ágata, son impresionantes. Y como no he podido grabar, os lo voy a enseñar aquí. Aquí veis el altar. Toda la zona de la capilla son frescos similares con estos colores. Y luego hay frescos parecidos a este. Es una pena que no haya podido grabar. Y luego, en 4.100 hectáreas debajo, a continuación de la cripta, están las catacumbas. Bueno, no os voy a hablar de las catacumbas porque ya sabéis la historia, pero una cosa curiosa y que no lo había visto en las demás es que en algunas sepulturas había para la gente noble, la gente rica, pues esculpido en la roca, pues como un pequeño espacio más alto para poner la cabeza, para apoyar la cabeza, e incluso pues un nivel también un poquito más alto para poner los brazos.
Y muy bonito. La verdad es que es como estar en un espacio así con los pasajizos muy estrechitos, y yo que soy pequeña me tuve que bajar un montón, y es como volver al pasado realmente, y la explicación del guía pues muy interesante. Os cuento, existe en Malta un pase para ver 23 escenarios entre Malta y Gozo, que se llama Heritage Malta. Es un logo así rojo, lo podéis comprar por internet y sale más barato cada visita. Las catacumbas en Rabat más famosas son las de San Paul, pero justo al lado, aquí, fue donde estuvimos nosotros visitando las de Santa Ágata, que son un poquito menos famosas, pero y otras catacumbas justo al lado de las demás son las de Cataldus, y aquí hay unas cuantas fotos de su interior. En todas hay unos espacios así redondos que era para durante la ceremonia, el rezo, en el momento de enterrar al difunto, pues la familia se reunía cenando. Hay algunas tumbas que son para parejas, para personas solas, unas muy pequeñitas para niños, y estas que están así con una media luna es para toda una familia. Hoy hemos comido típico. Os voy a enseñar un sitio justo al lado a la entrada de Rabat. Mira, fijaros en este pequeño restaurante, bar, cafetería típica. Se llama Is Serkin. Y este espacio no tiene puerta. No tiene puerta porque está abierto 24 horas sobre 24, y la delicatessen de este sitio son los pastichis. Mirad, 24 horas sobre 24 salen recién hechos, recién horneados, y son deliciosos. Hay de ricota, de pollo y de garbanzos. Y Medina está justo ahí. Y Rabat por aquí. Y en este bar local se ha hecho el pastichi más grande del mundo. Mirad esto. Y voy a probar otra cosa típica. One chai latte, please. Sugar. Thank you. Y aquí tengo mi té con leche, típico maltés. Bueno, típico de este pueblo, típico de este bar.
Hoy nos vamos a pasear por la primera capital de Malta, por Mdina. Y ahora nos encontramos en la entrada principal, en la puerta principal. Y si os ha gustado Juego de Tronos en la primera temporada, esta imagen sale en uno de los capítulos y veis el rey, bueno, dos caballos, el rey y no me acuerdo quién, entrar por esta puerta, porque Malta tiene muchísimos escenarios que sirvieron, para un montón de películas, y el Juego de Tronos se grabó en 9 escenarios en todo el archipiélago. A ver, en esta ciudad hubo un montón de ocupación. Los primeros que vivieron aquí y la primera construcción fue los fenicios, árabes, normandos, españoles, los caballeros por supuesto, y luego los británicos. Bueno, pero en el tiempo muy atrás no era esta puerta la principal, no. Fijaros bien, aquí era la puerta principal en la antigüedad y se entraba por abajo, porque era una ciudad fortificada. Estas murallas fueron construidas por los árabes y es una muralla que tiene unos 4 metros de ancho, se dice, de ancho, pero luego con los caballeros no les sirvió porque en medio está llena de arena y claro, no era tan fuerte, tan potente para bloquear los cañones y todo eso. Pero ahora nos vamos a ir a curiosear y os iré contando pues cositas. Entonces en 1530, cuando los caballeros, cuando la orden llegó a la isla, pues ellos, viendo la fortificación de esta ciudad, dijeron no nos sirve, la muralla no es suficientemente fuerte. Entonces hubo uno de los caballeros, Villena, que hemos visto en la visita de la catedral, en la cocatedral de La Valeta, un mausoleo de mármol negro que era el suyo, con 2 leones importantes, ¿no? ¿Os acordáis? Pues estos leones se vuelven a encontrar aquí, y es la firma del maestre portugués Villena. Y os voy a comentar una cosa, es que él ha llegado aquí y ha dicho a los habitantes: esto está destruido, no sirve de nada, está en muy mal estado, pero yo os propongo una cosa, yo pongo el dinero, reconstruyo toda la ciudad y en cambio me permitís de coger un espacio, o sea, un terreno bastante grande donde yo me pueda construir mi casa de verano. Y así fue, os la voy a enseñar. Pues este gran maestro fue muy práctico porque dijo: yo construyo mi palacio justo al lado de la puerta y así estoy muy cerquita de la entrada. Y esto es su casa, que los habitantes le concedieron el terreno para poder construir su palacio, su casa. Y mirad esto. Hoy en día tiene oficinas administrativas y varios locales. Ya casoplón, ¿eh? Con la entrada ahí. Y por supuesto, él siempre tenía que poner su rostro ahí arriba. El gran maestro entonces portugués decoró la puerta de entrada de la ciudad. Y en medio la escultura que hay es el apóstol San Pablo. Y os cuento por qué lo pone. Porque la leyenda dice que en su viaje hacia Roma, el apóstol con su navío, durante una tormenta, naufragó aquí en las costas de Malta y se quedó en la isla 3 meses. De hecho, cuando llegó, pues la población era musulmana, era árabe, y gracias a sus 3 meses en la isla y a los milagros que hizo, pues convirtió la población al catolicismo. Y hay una serpiente, no sé si lo veis, seguramente no, pero hay unas llamas y una serpiente sale de las llamas, porque
el apóstol estaba haciendo una hoguera, de la hoguera saltó una serpiente que le mordió, pero él hizo así y la población vio que no pasó nada, que no, el veneno no le entró en el cuerpo y que no se murió. Entonces a partir de ahí, pues los habitantes empezaron a ser católicos y por eso ahí la estatua del apóstol San Pablo. ¿Ves el farolito, la luz azul que hay? Pues antiguamente no había carteles indicando hospitales, policía, porque la población era analfabeta. Entonces, pues para el hospital era una luz roja y para todo lo que era seguridad, la policía, había un farolín azul para que la población supiera dónde están las localidades de cada cosa. Cuéntasela ahora. Os voy a contar una cosa. Los palacios eran, bueno, sigue siendo enormes. Van de esquina a esquina. Principio de la casa, perdón, ahí. Fin de la casa, ahí. Son edificios muy grandes, de esquina a esquina. Y luego os voy a contar una cosa. Esto es muy famoso en Malta. Para tocar la puerta, ¿no? Vale, esto caracteriza el rango social de los dueños de cada casa. Contra más pesa, cuanto más original, porque lo hacían a medida y más grande y más guapo, pues tú eres una familia rica. Una familia rica. Sí. Y si no tiene un duro, pues lo normalitos que puedes encontrar en cualquier tienda, los normalitos. Pero eso sí, una cosa, si ahora un maltés se hace su casa y pone uno, no va a comprar el nuevo, sí, lo compra pero no lo pone, porque brilla y tal, y ellos no quieren ser nuevos ricos. Entonces lo ponen un mes en agua salada y después está todo como viejecillo y ahí lo instalan. qué listos, ¿eh? Sí, muy listo. Pero hay algunos muy bonitos y el capitán los irá De grabando. todas formas parece un atentado contra la inteligencia que dejen entrar aquí aunque sean los residentes, porque, o sea, no lo vais a creer, un sitio como este tan tal, hay solo los locales que a lo mejor son 1000 personas, 1000 coches entrando y saliendo. Los locales aquí son 200, Bueno, da un son poco menos de 300. Da un poco de pena Es una un sitio pena. así que Sí. pase tanto coche. la verdad. Sigue grabando si quieres, capitán, porque nos vamos a parar aquí, porque aquí hay una gran diferencia de arquitectura. Os cuento. ¿Os acordáis que en Noto, Módica y Ragusa os hablé de un terremoto importante en 1793? Pues afectó también Malta y la mitad de Mdina se destruyó completamente y la otra no. Toda esta parte que vemos, las fachadas mucho más decoradas, mucho más barrocas, toda esta parte fue destruida durante el terremoto. Pero esta, todo de aquí, O sea, vaya. todo lo bonito Sí, es moderno. fue reconstruido después. Y si vamos por aquí nos vamos a fijar que las fachadas pues son muy, ahora os cuento. Y de esta parte, si os fijáis, pues las paredes no solo no tienen decoración, son paredes muy anchas que incluso las pequeñas ventanas que veis ahí arriba antes no había, solo había puertas pequeñitas, claro, porque se tenían que defender en caso de invasión por el enemigo que entraran en las murallas. Entonces, pues durante muchísimo tiempo no había ventanas, se entraba por la puerta chiquitina, había algunas puertas más altas cuando el dueño entraba con el caballo y la luz entraba por la parte interior porque había los patios y toda la familia se iba recogiendo en el fondo porque para que la parte principal de la casa no tuviera los proteger. Sí. En esta zona de Mdina es muy curioso, pero es así. ¿Veis ahí
¿Veis ahí las letras? ¿Qué os recuerda? Pues la letra griega, ¿no? Pues junto con los caballeros de Rodas, pues llegaron un montón de griegos y se establecieron en esta parte de Mdina. Y ahora vamos a intentar encontrar la puerta que se llama exactamente como ellos, una puerta griega. Y esta casa de aquí, cuyo símbolo demuestra que es una gran, importante familia maltesa, aquí en esta casa tenía que venir el rey de España. Toma ya. Sí. Y como es un palacio enorme, que los dueños solo utilizan el 2%, pues había que limpiar, arreglar, poner bonito todo el palacio y eso iba a costar mucho dinero. Entonces se reunieron en todo el pueblo y la verdad es que no estaban muy de acuerdo. Pero al final pues no se vinieron aquí, sino que se reunieron en La Valeta o en Burga, no me acuerdo, pero que al final no vinieron hasta aquí. Pero esta puerta pues enseña bien la riqueza de la familia, una de las familias más ricas. Perdonad, pero es que hace mucho calor y muchísima humedad. ¡Vamos! ¿Sí? Antes la gente no se casaba por amor, no. Pues había, ¿cómo decir? Se casaban entre vecinos. Y aquí está la prueba. Para estar más cerquita, uno del otro, pues hicieron un pase entre las dos casas. Y por eso en esta casa hay un túnel que hace calle. Y aquí estamos delante de la primera catedral de la isla. Después de la construcción de la catedral de Valeta ya no es tan importante, pero estamos delante de la catedral de Mdina. Y ya creo que os comenté que la mayoría de las iglesias aquí en Malta tienen dos relojes, uno con la hora exacta y otro reloj con la hora equivocada según la tradición, y en la leyenda los malteses cuentan que es para engañar al diablo, para que no sepa muy bien qué hora es y así no se entera de la hora donde puede pillar a todos los habitantes en la iglesia. Aquí se ve que en el suelo están enterrados mogollón de caballeros. Estos son sus lápidas. Todas estas, todo el suelo aproximadamente que puede tener la iglesia, más o menos unos 1000 metros cuadrados. Imaginaros, todo eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos son tumbas de caballeros, no de maestres, porque los maestres están en La Valeta, pero de caballeros de distintos sitios, distintas épocas, enterrados aquí. Los habitantes de Mdina eran y son gente con muchísimo dinero. ¿Y cómo tú demostrabas al resto de la población que tenías moñatines? Dos maneras. La primera era añadir balcones a tu casa o decorar tus fachadas. Pero esta señora que decoró su fachada pues ha sido muy astuta, porque ha dicho: cuando la gente va a salir de la iglesia que está ahí, va a girarse hacia la izquierda y va a ver, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Oh, pero ahí ya no se ve. Entonces no se gastó el dinero en decorar el resto de la pared que está detrás de esta pared y que ya no se ve. Está clarísimo, mira, se ve hasta aquí y luego como ya no se ve, pues ala. Qué cutre la vieja, ¿eh? Pero decorado, bien decorado. Bueno, yo no quiero ser cochilla, ¿eh? Cada uno hace lo que quiere en su casa, ya lo sabéis. Pero, que os fijáis bien, esto aquí es un convento de monjas. Este aquí es donde vivían los monjes de la catedral. Y ya os he explicado que los matrimonios así un poco preparados eran de vecinos a vecinos. Pero y hacían como una habitación de transición entre las dos casas. Yo no quiero decir nada, pero aquí es un poco raro. Y luego voy a explicar una cosa.
Siempre en Sicilia también hay este tipo de balcones y no sabíamos por qué. Fue muy fácil. A ver. Si tú no tienes esta parte un poco redondeada así, si es así plano, tú puedes ver, cotillando desde tu casa, desde tu salón, la vecina, tú puedes ver pasar, pero luego ya no puedes. En cambio, si tienes ese trocito así, para ya meter la puedes hacer cabeza. así, poner la cabeza y mirar por dónde va y qué hace, que todo. O sea, los primeros balcones para chafarderas. Chafarderas, sí. Pues no es de extrañar que desde los fenicios, los primeros que construyeron su pequeña ciudad aquí, eligieron esta colina así un poco en altura. Es normal, porque tiene una visión 360 sobre el resto de la isla y así podían ver quién venía a atacarles. Pero es verdad que los caballeros, cuando vinieron aquí, han dicho no, nosotros no nos vamos a instalar aquí, nosotros nos instalaremos en Virgo, para estar cerca de nuestros barcos, nuestra flota y cerca del mar. Y entonces se quedaron ahí donde ahora vemos la Valeta ahí en el fondo. Luego aquí se ve Mosta, donde hemos estado antes. Y luego allá es otra bahía muy turística que se llama... ¿Cómo era, Moy? ¿Cómo era, capitán? Villurga. Bueno, que la situación estratégica... Pero vamos, que no se ve un carajo porque parece Ya, que está lo en otro, siento. en otro Pero planeta. bueno, y otra cosa, mirar el ancho de la muralla. Bueno, si os fijáis, debajo de algunas iglesias hay un espacio como este, con el símbolo de la muerte. ¿Sabéis lo que es? Tiene un nombre muy concreto y servía para algo muy concreto. Ah, Se llama- una morgue. Se llama pudridero. Pudridero. Uf, Sí. qué mal suena Para no enterrar los cuerpos directamente en la catedral, porque iba a oler mal, porque los cuerpos se iban a deshacer ahí, sobre todo imagínate todos los caballeros que hay ahí enterrados, pues se ponían aquí durante 20 años, pero muy rápido, o sea, lo ponían el cuerpo, lo tapaban y a los 20 años, cuando ya no había cuerpo, recuperaban los huesos y ahí sí que lo iban a enterrar en el sitio concreto donde está Hostia ahora. puta. Y se llama pudri, ¿cómo he dicho? Sí, pudri. Pudridei. Eso. Que se podrían los huesos, vamos, ¿me entendéis, no? Pues aquí. Y yo había visto esto un montón de veces y no sabía para qué era concretamente ni cómo se llamaba. No lo sé pronunciar, pero seguro que vosotros lo habéis entendido. Bueno, cuando vengáis a Malta a bordo de vuestro velero, os daréis cuenta que toda la isla está construida con este material. Es la roca de aquí de la isla. Pero os cuento una cosa. Antiguamente, veis que arriba, el nombre de arriba está escrito sobre El raqueteado. tarracao, ¿cómo se dice? Antes, encima, pues ponían cemento y lo tarracataba. Y lo que pasa es que pintaban, o sea, que las casas estaban pintadas de colores. Si os fijáis aquí, era azul. ¿Ves? Que aún queda un poquito de color. Hay que tener mucha imaginación, pero bueno. Y esta roca es súper incómoda y dentro es igual, y dentro llena la casa continuamente de arena, y con esta roca las casas son súper frías en invierno y súper calurosas en verano. Seguimos la visita. Bueno, para entrar en Dina hay 3 puertas. La principal, por donde entró los caballeros de Juego de Tronos, la de antes. Luego hay esta que se llama la puerta inglesa, la puerta británica, porque los británicos construyeron una vía ferroviaria y el tren llegaba de la Valeta hasta aquí. Y luego os contaba que las murallas, las primeras murallas eran muy frágiles, porque dentro era un hueco, bueno, era arena. Pues después de los conflictos, cuando las murallas ya no se necesitaban, pues algunos hicieron un hueco dentro de la muralla y construyeron su taller, su garaje, y aquí lo vemos.
Y aquí estamos delante de la tercera puerta, la puerta de los griegos. ¿Y por qué hubo griegos aquí? Pues muy sencillo. Con los caballeros de Rodas vinieron pues unos cuantos griegos. Algunos se instalaron en Virgo, en las 3 ciudades, y algunos vinieron hasta aquí. Pero la población de Mdina, los ricachones, los marqueses, no querían que se instalaran en el centro, muy cerquita de ellos. Entonces les dijeron, ok, puedes construir tus casas, pero ahí, en el fondo del espacio, ahí en el fondo. Y les hicieron construir una puerta. ¿Qué quería decir? Bueno, vale, podéis vivir ahí, pero entrar por aquí, por esta puertecita pequeñita, la puerta del servicio, la puerta la puerta de atrás. Y no me entréis por la puerta principal, porque ahí entro yo, que soy el marqués que vive aquí desde hace mucho más tiempo. Ya está. Espero que esta visita de Mdina os haya gustado en mi compañía y os recomiendo de venir a visitar esta ciudad en medio de la isla de Malta, que es la ciudad del silencio.